Bueno, lehenengo eskerrik asko Adinberri Fundazioa eta Diputazioa gaur hemen egoteko aukera emoteagatik, gisa esan lujo bada hemen egotia, eta aukera aukitzia horren beste ponentzia eta horren beste pertsona interesgarri entzuteko. Muchas gracias, estaba dando las gracias a la Fundación Adinberri y a la Diputación por permitirme estar hoy aquí, que considero que es un lujo poder tener un espacio así para poder escuchar a tantas personas y tantas ponencias interesantes. Bueno, yo voy a hablar sobre un tema un poco más específico, como bien han dicho, que son los entornos para las personas con demencia y sobre todo me enfocaré un poquito, aparte del contexto general, sobre todo en la vivienda, ¿no? Porque la mesa que nos ocupa ahora es un poco sobre entornos para la longevidad. Saltándome un poco las estadísticas que ya hemos escuchado 1000 veces a lo largo del día hoy, me quedo con una que acaba de decir ahora Heitor, que decía que para el 2060 el 18% de las personas de los españoles van a tener más de 80 años. Y si bien es verdad que el grupo de personas mayores cada vez es más heterogéneo, más activo y tenemos la suerte de envejecer cada vez mejor, aún así sí que es verdad que hay un porcentaje, sobre todo en esta población de más de 80 años, que puede llegar a padecer algún tipo de demencia, ¿no? Se estima que entre un 25 y un 30% de las personas que tienen más de 80 años pueden llegar a padecer algún tipo de demencia. La demencia es la enfermedad que causa mayor grado de dependencia, por encima de ictus o de enfermedades cardiovasculares independientemente de ellas, ¿no? Según un informe de la Fundación Cerebro, la demencia es la principal causa de la gran dependencia. Casi un 90%, más de un 88% de las personas en situación de gran dependencia son debido a una demencia, ¿no? Y nos podemos hacer una idea del coste económico, social, etcétera, que esto conlleva. Y hoy a la mañana ya hemos escuchado además datos sobre ello, ¿no? Por otro lado, está reconocido incluso por la Organización Mundial de la Salud que dentro de los factores que determinan la calidad de vida, el entorno es uno de ellos, uno fundamental. Cuando hablo de entorno, me gusta mucho hacer hincapié que no solo me refiero a la arquitectura, que también, pero aparte de la arquitectura, que se refiere un poco al tamaño de los espacios, a cómo se configuran, las longitudes, las conexiones visuales, a esa parte también hay que sumarle lo que es la parte de diseño interior, ¿no? Que tiene que ver ya más con el tipo de mobiliario, cómo se coloca ese mobiliario, el tamaño, la señalización, los sistemas de orientación. Luego hay otra parte fundamental que también se ha mencionado, ¿no? Que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Todo el factor sensorial que conlleva el diseño, el tacto, como decía antes el ponente anterior, todo lo que tiene que ver con olores, temperaturas, con la belleza, con la iluminación. Eso es un factor fundamental en el entorno. Y un último factor, pero que es igual de importante o más que los anteriores, es el factor social, ¿no? Las personas somos seres sociales, nos produce bienestar el relacionarnos unos con otros. Y este factor social está muy relacionado con el entorno que hemos comentado tanto, ¿no? El vecindario, no solo tu propia vivienda, ¿no? Dentro de tus paredes, sino dónde se ubica esa vivienda, qué tienes debajo, tu panadería de toda la vida, tu vecino del sexto, todo eso, ¿no? Eso es parte de ese factor social de los entornos. Bueno, se llevan muchas décadas investigando ya en la relación entre los ambientes y las personas, ¿no? Ya en los años 80 la OTAN estableció una ley que se llamaba el modelo de competencia ambiental, que lo que viene a decir es un poco que la relación entre las personas y los entornos depende por un lado de la competencia de las personas y por otro lado de cómo nos influyen los entornos, ¿no? Y se acaba como una conclusión general que hoy en día parece muy evidente, pero que hasta entonces no se había puesto en palabras, ¿no? Que es que decía que cuanto menor es la competencia de una persona, la influencia que tienen los entornos sobre ella es mayor. De ahí podemos deducir que a las personas en situación de dependencia o las que tienen deterioro cognitivo o algún tipo de demencia, el entorno les produce mucha mayor influencia que a las personas que quizás tienen sus capacidades, ¿no? Pues todavía igual más completas. También porque tienen menos capacidad para manejar esos entornos. Entonces, de ahí se extrae un poco la conclusión de lo que necesitamos son entornos facilitadores e integradores, ¿no? Que ayuden de alguna forma a ir compensando esas capacidades que las personas van perdiendo. A ver si paso. Pero no podemos olvidar, y hoy a la mañana también se ha mencionado, que en el eje de todo diseño, en el eje de todo proyecto, en el eje de toda actuación siempre tienen que estar las personas.
Cada persona es única, tenemos una historia propia, tenemos unos gustos propios, tenemos unas capacidades y cómo nos relacionamos con el entorno también es individual, porque somos cada uno diferente. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el punto de partida tiene que estar en la persona y que los entornos por sí solos no van a solucionar ni las demencias ni ninguna situación, ¿no? Los entornos tienen que formar parte de todo un sistema de atención, de una provisión de servicios, de un acompañamiento, de mil cosas que digamos, completan la atención a una persona con demencia. Y de ahí también se puede extraer que lo que necesitamos son equipos multidisciplinares, que hasta ahora han sido tan difíciles de generar, pero que bueno, poco a poco yo creo que vamos dando pasos y me parece que espacios como este e iniciativas como estas ayudan, ¿no?, a que podamos estar gente de diferentes profesiones trabajando en los mismos temas. Un poco explicándoos la demencia, cuando a una persona se le diagnostica una demencia y aunque es progresiva y no debemos de olvidar eso, ¿no?, que igual tenemos una imagen de lo que es una demencia avanzada, pero es una enfermedad progresiva, pero a medida que avanza, pues una persona puede tener afectada la memoria, la orientación, el movimiento, la comprensión, multitud de cosas, ¿no? Y hay momentos concretos, pues cuando una persona se cambia, pues de su entorno habitual a una residencia, es un punto, digamos, crítico, ¿no?, porque puede sufrir un avance bastante considerable en la propia demencia, o cuando se hacen cambios profundos en su domicilio habitual, también puede conllevar consecuencias que hay que tener en cuenta. Entonces, depende mucho de cómo estén pensados esos entornos y de cómo se actúe sobre esos entornos para poder, digamos, incidir en la calidad de vida de esta persona y ir ayudando, junto con otras actuaciones, a ir compensando esas capacidades que se van perdiendo. Las demencias tienen múltiples síntomas, cognitivos, psicológicos o conductuales o incluso alteraciones funcionales. Entre los cognitivos pues está la pérdida de memoria, la alteración del lenguaje, la desorientación, y entre los psicológicos puede estar la depresión, la ansiedad, la apatía. Y cada uno de estos síntomas está influenciado, puede estar influenciado o positiva o negativamente por el entorno. Por ejemplo, un par de ejemplos, ¿no? Una de las capacidades que se ve alterada cuando una persona va avanzando en un proceso de un Alzheimer o una demencia es la orientación. Las personas pierden primero la orientación temporal, luego la orientación espacial y luego incluso la orientación personal, ¿no? Entonces, los espacios tienen que ir ayudando y compensando a esta pérdida de capacidades. Los espacios para las personas con Alzheimer deben de ser sencillos, fáciles de entender, que sufran las menos variaciones posibles, con información que ayude a esta orientación. Y cuando hablo de información que ayude a la orientación, me refiero a la suma de muchos factores. Pueden ser mediante colores, mediante símbolos, mediante pictogramas, incluso mediante olores. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero que es verdad, ¿no? Cuando olemos a pan recién hecho, todos sabemos que estamos o en una cocina o en una panadería, o cuando olemos a café recién hecho, sabemos que nos tenemos que dirigir ahí para tomarnos un cafecito. Y esto es un sistema de orientación potentísimo que se puede utilizar. Otro ejemplo de cómo podemos ir ayudando a las capacidades que se van perdiendo. Muchas de las personas que padecen Alzheimer, para intentar un poco bajar los niveles de ansiedad, caminan sin rumbo, deambulan, ¿no? Necesitan espacios donde estar circulando. Y circulando además durante grandes periodos de tiempo. Entonces, las actuaciones que nosotros hagamos en los espacios o en nuestras casas o en las residencias, lo que tienen que de alguna forma ofrecer son itinerarios, por un lado seguros, donde estas personas puedan caminar, por otro lado que sin obstáculos o barreras o elementos que puedan producir algún tipo de accidente o problema, y controlando el riesgo de fuga que en cierto momento también puede estar asociado, ¿no?, al desarrollo de la enfermedad. Entonces, bueno, internacionalmente existen varias versiones de los principios que debe cumplir un espacio diseñado específicamente para personas con demencia. Pero bueno, en resumen, más o menos se concentran en estos que os voy a decir a continuación.
Uno es el primero es la escala humana y el ambiente hogareño. Hoy a la mañana también se ha mencionado, ¿no? que ahora estamos pasando de lo grande a lo pequeño. Los espacios tienen que ser acogedores, tienen que ser domésticos. Todos nos sentimos un poco intimidados cuando entramos a un edificio y de repente tenemos un edificio de 20 metros de altura y te sientes ahí pequeña, y si encima no hay unas indicaciones muy claras de hacia dónde te tienes que dirigir, te sientes un poco perdido, ¿no? Pues eso nos pasa a todos y a las personas que tienen algún tipo de demencia más. Entonces, es muy importante que el tamaño de estos espacios, de los edificios en general y luego de los espacios en particular, ¿eh? Y en este sentido también se ha mencionado un poco esta imagen que tenemos de las residencias tradicionales, ¿no? Con estos espacios enormes que muchas veces ni siquiera distinguimos qué función tienen, ¿no? Que son multifuncionales y al final no sabes muy bien qué función se desarrolla, no reconoces qué espacio es. Bueno, el segundo principio es la personalización y la sensación familiar. He hablado también el ponente anterior de la importancia de cómo nos identificamos con nuestros hogares, ¿no? De cómo los vamos colonizando y marcando con nuestros recuerdos, con nuestra historia de vida. Es muy importante que esa personalización y esa sensación de pertenencia nos acompañe siempre en nuestra vivienda. Incluso cuando somos trasladados a cualquier tipo de residencia, ¿eh? El tercer principio, y que ya he mencionado antes, pero lo repito, es la interacción social. Es importantísimo para todas las personas las relaciones sociales y los entornos tienen un papel fundamental que jugar ahí. Los entornos tienen que contribuir, tienen que facilitar y tienen que estimular las relaciones sociales. Pero también tienen que promover la privacidad y el control personal, que si en algún momento queremos estar solos, podamos elegir estar solos, ¿no? El poder tener ese espacio para nosotros mismos, incluso para esa función de atalaya o de observación pasiva que ha mencionado. Entonces es muy importante el poder tener estos espacios para la privacidad. Otro principio muy importante, la sensación de confianza y de seguridad, tanto para las personas que padecen algún tipo de demencia como para sus cuidadores y sus familiares, ¿no? Los espacios nos tienen que dar confianza y seguridad para poder movernos por ellos, ¿no? Tranquilamente y evitar pues, frustraciones o agitaciones. Y muchas veces ponemos medidas de seguridad que resultan como demasiado obvias y lo que generan es como mayor frustración en vez de ayudarnos. Otro principio que ya he mencionado un poco, pero os lo repito, el maximizar la orientación tanto espacial como temporal, ¿no? Con los diferentes recursos que ya os he mencionado. Una equilibrada estimulación sensorial, importante. Ni la estimulación excesiva es bueno en cuanto a ruido, sobre todo, que puede alterar y agitar muchísimo, ni la estimulación insuficiente, digamos, es buena, porque puede conllevar a la apatía, ¿no? a que no queramos participar de un espacio. Luego, proveer senderos para la deambulación, como os había mencionado anteriormente. El siguiente principio es apoyar las habilidades funcionales de las personas. Es muy importante que los espacios nos vayan ayudando a ir compensando esas habilidades que se pierden, ¿no? Pues mediante la iluminación, mediante los recursos que nos puede ofrecer el mobiliario, mediante la realización de las actividades de la vida diaria. Luego os daré unas pequeñas pistas en viviendas en qué se traduce esto, pero bueno, es muy importante este principio también. Y el último, la tecnología al servicio de las personas. Hoy a la mañana se ha dicho la tecnología como herramienta y no como objetivo, y siempre para las personas, ¿no? Que creo que es muy importante lo que nos puede aportar, pero siempre desde ese enfoque. Bueno, entonces hemos concluido y está demostrado mediante evidencia científica que bueno, los entornos están directamente relacionados con el bienestar tanto objetivo como subjetivo de las personas, ¿no? Y que estos problemas que pueden acarrear las demencias de memoria, orientación e inseguridad son susceptibles de mejora mediante actuaciones mediante los entornos, actuaciones en los entornos. Vivimos en un lugar donde tenemos la suerte que la accesibilidad física se lleva trabajando desde hace décadas y tenemos muy asumido todo lo que conlleva la accesibilidad física, ¿no? Tenemos muy asumido esa parte del diseño universal, pero es verdad que hay otros factores que tienen que ver más con una accesibilidad cognitiva y que todavía no los tenemos tan elaborados, ¿vale? Paralelamente, Sanitas ha publicado hace poco un estudio donde como una de las conclusiones que se establece es que de 10 de cada 8 personas que padecen un Alzheimer son cuidados en casa, pero solo 2 de cada 10 casas están correctamente adaptados. Entonces, bueno, tenemos ahí todavía mucho trabajo que realizar. Entonces, un poco para ir rápido porque el tiempo vuela,
en las viviendas, ¿qué podemos hacer? Pues algunas pistas de cómo podemos actuar. Por ejemplo, para apoyar las actividades y las capacidades de las personas. Podemos simplificar, ordenar y organizar el espacio. Esto siempre manteniendo la personalidad del propio espacio. Es decir, los elementos significativos tienen que seguir ahí, pero sí que es verdad que podemos simplificar, organizar, marcar recorridos claros, sin elementos que supongan un peligro, sin aristas vivas, utilizar estanterías o armarios con puertas de cristal y poner delante los elementos que son de mayor uso. Una de las características que pueden padecer las personas que tienen algún tipo de demencia cuando avanza en cierto sentido es que utilizan y ven y se estimulan a utilizar lo que ven, pero no aquello que no ven. Entonces, utilizar los elementos de más uso, de mayor uso con puertas de cristal o estanterías puede ayudar a fomentar la utilización de estos elementos. Y lo mismo con los armarios de la ropa, ¿no? Si en un armario de la ropa tenemos en una estantería, en un lugar visible, la ropa que hay que ponerse y está ordenada de la forma que debe ponerse, estimula mucho más a que esa persona siga vistiéndose por sí misma, ¿no? Utilizar todos los elementos que hemos dicho para aumentar la orientación, se pueden utilizar pictogramas, se pueden utilizar carteles. Trabajar mucho con el contraste, que es importantísimo, el contraste entre todos los elementos, entre suelos y paredes, entre paredes y puertas, entre puertas y manillas, por el mismo principio que os decía antes, ¿no? Si una persona no distingue que haya una puerta, no la va a utilizar. Entonces, es muy importante en ese sentido. Y también el contraste entre suelos y paredes, porque muchas veces ahora hay mucha tendencia a utilizar, por ejemplo, los blancos, ¿no? La moda está de poner todo blanco. Y si una persona con demencia no distingue que termina un suelo y empieza una pared, se puede llegar a golpear, ¿no? Entonces, importante el contraste. Y luego la accesibilidad universal, por supuesto. Y esto en todos los aspectos que voy a explicar. En esto de apoyar las habilidades funcionales, otro punto que puedo mencionar, si se utiliza lo que se ve, hoy en día que hay tantas habitaciones que tienen un baño incorporado, lo ideal sería que desde la cama se pudiese ver el baño y pudieses ver incluso el inodoro, ¿no? Y lo pudieses distinguir en contraste. De esta forma se estimula mucho más el uso de ese baño. Bueno, en cuanto a la seguridad, un poquito repetir un poco lo de simplificar el espacio, el poder utilizar detectores para que nos avisen un poco de fugas que pueden ser de humo, de agua o de monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Eliminar alfombras cuando sea necesario, a veces no es necesario, se pueden poner mucho más finas, se pueden adherir al suelo y ir adaptándonos un poquito a esas necesidades. Y ya para terminar, porque me están aquí indicando, solo un par de cositas. Recalcaros la importancia de la iluminación para las personas con demencia. Necesitan un plus de iluminación para que no haya ni sombras excesivas ni lugares oscuros que puedan confundir con otros objetos, y el contraste y, bueno, el ruido. Tener mucho cuidado con el ruido, que puede provocar también muchísima frustración y mucha agitación. Y nada, muchas gracias y perdón por extenderme demasiado.